Bueno, pues vamos a dar unos conceptos básicos de ecología y algunas cositas básicas. Lo primero que quiero definir es la definición de medio ambiente. Medio ambiente es todo aquello que nos rodea. El medio ambiente es un sistema integrado por el hombre, la fauna, la flora, el clima, el aire, sus múltiples relaciones entre ellas y, muy importante, el patrimonio natural y los bienes materiales. Los componentes del medio ambiente son el medio natural y el medio social. Evolución de la histórica humana del problema del medio ambiente. Tenemos tres fases en nuestra historia. La primera fase, la fase cazadora-recolectora, hace más de 100.000 años, cuando el hombre era sedentario, iba por ahí, se iba buscando la vida. Entre fase y fase hay una llamada crisis, en este caso de la fase cazadora-recolectora a cuando se descubrió la agricultura, sufrimos una crisis de alimentación y nació la agricultura y la ganadería hace aproximadamente 10.000 años, en el Neolítico, en Mesopotamia, por donde el Tigris, el Éufrates y por ahí. Una vez que ya empezamos a cada vez cultivábamos más, cada vez éramos más. ¿Qué pasa? Que hubo una crisis energética y empezó la revolución industrial en 1789. Nos empezamos a ir a las grandes ciudades, hubo un gran avance de la sanidad y como hoy en día estamos. Y se plantearon tres problemas a partir sobre todo de la revolución industrial. ¿Y qué hicimos? Vamos a pensar los tres problemas, cómo podemos solucionarlos. Primero, seguimos como está y nos da igual en el ambiente, ¿no? Pues crecimiento cero, o sea, no nos desarrollamos nada y eso también es inviable. Y dijimos, pues ya está, sociedad sostenible. ¿Y qué es la sociedad sostenible? La sociedad sostenible es aquella que tiene en cuenta sus necesidades, que cubre sus necesidades presentes, pero que mira en las generaciones siguientes, ¿vale? Bien, esto ya lo hemos hablado. ¿Y qué pasa? Que empieza a surgir la ecología. Y la ecología es la ciencia que estudia el medio natural. Pero ¿qué pasa? Que la ecología es una ciencia de síntesis. Una ciencia de síntesis quiere decir que es una ciencia que se ha formado a partir de otras ciencias, usando la botánica, usando la zootecnia, en fin. Y también es una ciencia joven, ¿vale? ¿Qué más podemos decir de la ecología? Que tenemos varias ramas de la ecología. Tenemos la ecología terrestre, la ecología marítima, la autoecología, la sinecología. La autoecología estudia cómo los organismos se desarrollan con el medio y con ellos mismos, y la sinecología estudia el funcionamiento y la estructura del ecosistema. Si nos damos cuenta, aparece una nueva palabra, ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es el conjunto de factores bióticos y abióticos con sus múltiples relaciones que están en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿vale? Entonces el ecosistema lo podemos definir con una ecuación matemática que, digamos, es biocenosis más biotopo más interrelaciones. Un ecosistema es un nivel de organización, ¿vale? Características de un ecosistema. Los ecosistemas son autorregulables. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos, si falta algo o hay algo de más, se va regulando hasta una cierta tolerancia. Los ecosistemas es un sistema abierto, permite entrada y salida de información. Información la conocemos como la información como materia y energía, y son sistemas muy difíciles de acotar. Y entre dos ecosistemas hay una zona que se llama de transición, que se denomina ecotono, que es la zona como de transición de ambos ecosistemas, donde comparten espacio y cosas esos ecosistemas. Vamos a hablar de los factores ecológicos o ambientales. Un factor es un agente que tiene fuerza para hacer que tiene como fuerza para modificar el ecosistema, ¿vale? Y tenemos los agentes según su naturaleza, que pueden ser bióticos y abióticos, bióticos vivos, abióticos no vivos. El término de a es como sin vida, sin algo, ¿sabes? Luego tenemos, según su productividad en el ecosistema, que pueden ser o bien factores limitantes por exceso o por exceso de algo, o factores organizativos, que son los que afectan indirectamente
a la productividad del ecosistema. Un incendio, un huracán, ¿vale? Seguimos. Y sí, otra cosa. La forma que tienen de adaptarse los organismos a los cambios y a las modificaciones es de tres maneras. De manera fisiológica, de manera morfológica o de comportamiento. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de los factores ecológicos abióticos, aire, agua y suelo. Vale. El medio es todo aquello que rodea. El sustrato lo vamos a ver como la superficie en la que se apoyan los seres vivos y por las que se desplazan. Vale. Vamos a hablar de lo que es la atmósfera. ¿Vale? La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea a toda la Tierra. Y tenemos dos partes, la heterosfera y la homosfera. ¿Entendemos? ¡Corre, corre, corre! Pasa por aquí abajo reptando. Entendemos como a la heterosfera como a partir de los 100 kilómetros, pero a nosotros la que nos interesa es la homosfera, que es la que va la homosfera, que es la que va desde los 0 hasta los 100 kilómetros de altitud. En ella tenemos los gases mezclados de forma molecularmente y de forma simple, que es lo que se conoce como aire. Dentro de esta atmósfera tenemos los componentes constantes: nitrógeno 78%, oxígeno 21% y CO2 0,03%. Fijaros que es muy poquito, pero afecta mucho para el tema del cambio climático, ya que es uno de los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es bueno, pero no es bueno cuando es de más, porque si no tuviéramos efecto invernadero, pues estaríamos congelados de frío. ¿Vale? Luego tenemos los componentes variables, que tenemos el ozono, el vapor de agua, los aerosoles, y dentro de la troposfera, que es esa parte que va desde los 0 a los 18 kilómetros más o menos, es donde se producen los fenómenos meteorológicos. Vamos a hablar un poco del ozono, O3, es lo que nos protege de la radiación solar, de la mala, de la ultravioleta, se crea y se destruye. La máxima creación y destrucción del ozono es en primavera. Luego tenemos el vapor de agua, que se mide como la humedad relativa y es también un vapor de efecto invernadero. Y luego tenemos los aerosoles, que son pequeños núcleos de condensación que gracias a ellos son por los que se forman las nubes. Vamos a hablar del aire en comparación con el agua. El aire en comparación con el agua es poco denso, por eso nosotros necesitamos esqueletos. El aire en comparación con el agua tiene poca capacidad calorífica, por lo que se calienta y se enfría muy rápidamente. Y el aire en respecto con el agua, el aire es muy poco viscoso y el agua es muy viscosa. Por eso los seres vivos que se desplazan más rápido son los que viven en medios terrestres. El guepardo es más rápido. Importancia y las propiedades del agua. Es que tengo aquí a una compañera. Bueno, la hidrosfera. Se conoce como hidrosfera como a la capa líquida del agua, líquida de toda la superficie terrestre, que se comprende el 70% de toda la superficie global. Vamos a hablar un poco de las propiedades del agua. Es parte de todos los seres vivos, ya vale. Es parte de todos los seres vivos. Está involucrado. Sí, lo estoy mirando. Vale. Seguimos, por favor, si eres así, te vas. Yo te quiero contar una cosa. Vale, pues hazlo después. Porque no sé luego cómo agregar cosas nuevas al vídeo. Es un componente fundamental de todos los seres vivos. Está involucrada en las mayores reacciones químicas necesarias para la vida, como es la fotosíntesis. La fotosíntesis es CO2 atmosférico más H2O, que es agua, más luz es igual a C6H12O6 más O2, que es por lo que podemos respirar. ¿Vale? La densidad máxima es a 4 grados, tiene una gran tensión superficial, una cohesión entre sus partículas, elevado poder calorífico y tiene una elevada poder de disolución, es el disolvente universal y muy importante, tiene una salinidad variable. La salinidad que tiene el agua dulce es de 0,5 gramos litro, fijaros que poquito, y en respecto al agua salada son 35 gramos por litro. Imaginaros la diferencia, que es súper grande.
Vale, vamos a hablar ahora de la influencia del agua en el desarrollo de los seres vivos. Vale, vamos a hablar primero de las plantas. Tenemos 3 tipos de plantas, ya está aquí otra vez. Tenemos 3 tipos de plantas según sus necesidades hídricas. Tenemos hidrófilas, mesófitas y xerófitas. Quiero que analicéis bien las palabras cuando algo no lo entendáis. Agua, fila, gusto por el agua. Dentro de las hidrófilas, que son las que necesitan mucha agua o incluso viven en el agua, tenemos 3 tipos. Tenemos las emergentes, que son las que salen, por ejemplo un junco. Tenemos las acuáticas, flotantes, que son las que están arriba, un nenúfar, que tienen, ¿cómo podemos decir? Los estomas, que no me salía, en el haz de la hoja, por arriba de la hoja, y tienen una cubierta de cera cutina. Y luego tenemos las que están acuáticas ya, las que están dentro del agua, como pueden ser las algas, que no tienen tejidos de sostén, ¿vale? Luego vamos a hablar de las mesófitas. Las mesófitas son las que tienen unas necesidades hídricas intermedias, por ejemplo las hortícolas, en fin, la mayoría de plantas que ya tienen su tamaño de hoja en función de si tienen más o menos agua. Los estomas se encuentran en el haz de la hoja, que ya se encuentran abajo, y eso, tienen mayor o menor tamaño. Las hojas, las raíces pueden estar más superficiales o no. Y luego tenemos las xerófitas. Xerófita significa adaptado a la sequía, ¿vale? Tenemos 2 tipos, las de lugares secos, por ejemplo una encina. ¿Y cuáles son las características? Tenemos tejidos de sostén, raíces profundas para llegar al agua. Las hojas son pequeñas incluso con pinchitos. Tienen en la parte del envés de la hoja, tienen los estomas, pero están incluso metidos un poco para adentro y con pelos para retener más el agua. Y luego tenemos las de lugares desérticos, por las que todos conocemos, los cactus. ¿Y cuáles son sus principales características? Tienen formas columnulares o globosas, tienen pinchos, tienen los estomas en el tronco de ellos. Y muy importante, las raíces no son profundas porque llueve muy poco en el desierto. Lo que son muy superficiales y muy alargadas para gota de agua que cae, gota que absorbemos. ¿Mecanismos de ingestión de agua? Pues tenemos para los animales ingestión directa, beber agua, comiendo, por ejemplo, alimentos ricos en agua, como puede ser el conejo, hace mucho esta técnica, o otros mecanismos a través de la piel. ¿Cómo pierden agua los animales? Pues a través de la respiración. Cuando respiramos estamos perdiendo agua, a través de la transpiración, del sudor y a través de la excreción, líquidas y sólidas, ¿vale? Vamos a hablar de cómo los animales se adaptan a la sequía. Pues ¿cómo podemos hacer? Pues si tenemos más sed, bebiendo agua. Algunos animales están adaptados a beber agua marítima, agua del mar, como por ejemplo las gaviotas, y luego tienen un sistema que excretan las sales, ¿vale? Obtener agua a través de la grasa metabólica, sintetizándola. ¿Y cómo podemos disminuir? Porque claro, si no podemos beber, pues habrá que disminuir. Pues disminuimos las pérdidas de agua por transpiración, respiración y excreción. Por ejemplo, de excreción, pues como algunas aves, o la mayoría de aves, que tanto las heces como el orín es concentrado y es sólido para que tengan la menor cantidad de agua posible, ¿vale? ¿Qué vamos a hablar ahora? Vale, pues vamos a hablar de la luz como factor ecológico. ¿Qué entendemos como luz? Pues es la radiación solar de longitud comprendida entre 360 a 370 nanómetros. Y es muy importante porque gracias a ella vemos y las plantas pueden hacer la fotosíntesis con las clorofilas y los carotenos, ¿vale? Vamos a ver qué hay más por aquí. Sí, vamos a ver las plantas heliófitas o órganos heliófitos, que son órganos de luz que necesitan mucha luz. Por eso helio, sol, filo, gusto por el sol. Esceófilos son plantas o órganos de sombra. Vale, vamos a ver las características de las plantas y órganos de sombra, que son los heliófitos. ¿Qué pasa? Hojas pequeñas, parénquima en empalizada para aguantar bien la radiación solar. Y poco más. Es
principales características, ¿vale? Plantas heliófitas, una encina, por ejemplo, en las fases finales de su vida ya, en las primeras, ¿no? En las primeras. Plantas epziófilas, hojas muy grandes, parénquima lagunar, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando una planta crece en ausencia de luz? Que ocurre el fenómeno de aislamiento, lo que se conoce como el aislamiento. ¿Cómo se reconoce esto? La planta es muy delgada, es amarilla, hojas pequeñas, sobre todo es amarilla porque no es capaz de sintetizar clorofila, ¿vale? Los animales según la luz, pues los animales que habitan en lugares que son oscuros son animales negros, no sintetizan colores. Animales que viven en lugares de mucha luz, pues son animales de colores vivos, por ejemplo los loros, un loro. Pero vamos, sobre todo el color de los animales viene dado por la necesidad de camuflarse. Vale, tenemos la coloración críptica, que es aquella que se mimetiza con el ambiente. Por ejemplo, una liebre de aquí, tú la ves en verano y es muy difícil verla. Luego tenemos la coloración de advertencia de cuidado, mira qué colores llevo. Mira, la salamandra de Gredos, por ejemplo, lleva estos colores porque dice, si me comes te voy a sentar mal, soy venenoso. Y luego tenemos el mimetismo batesiano. El mimetismo batesiano, no os penséis que se camufla perfectamente, no. Lo que hace es copiar a los animales peligrosos. Por ejemplo, esto lo hace mucho. Una mosca se camufla de avispa, porque las avispas, ¿sabes? Y eso es lo que hace. Y tanto las plantas como los animales, su calendario viene dado por el fotoperiodo. ¿Qué es el fotoperiodo? Son la alternancia de horas, de luz y de oscuridad. Y en los animales, como regulan la migración, el celo, las plantas cuando tienen que florecer, etc. La mayoría de cosas. Vale, vamos a hablar un poco de la influencia de la temperatura en los organismos vivos. Tenemos dos tipos de organismos. Los organismos homeotermos, misma termotemperatura, misma temperatura, o endotermos, dentro, temperatura de dentro. Vale, ¿os estáis dando cuenta que solamente conociendo un poco el semántico de la palabra ya podéis conocer lo que estamos hablando? Pues los homeotermos son animales de sangre caliente, nosotros somos homeotermos. ¿Y qué pasa? Que estos animales tienen la capacidad de colonizar cualquier cinturón térmico de la Tierra. Eso sí, conllevan un gran gasto energético. Nosotros mantenernos a esta temperatura tenemos gran gasto de energía, ¿vale? Luego tenemos los animales y las plantas, que son poiquilotermas, que son el 99% de los especies vivos, que son los que no guardan su temperatura. Por ejemplo, un reptil tiene la temperatura que tiene la superficie en la que está. Vale, otros sistemas de adaptación, sobre todo al frío. Vamos a hablar de los sistemas de adaptación al frío. Tenemos las migraciones. ¿Que hace frío aquí? Nos vamos para otro lado que haga más calor. El letargo. Quiero aclarar aquí una cosa, que hay muchas veces que dicen los osos están invernando. No. Los osos están en letargo. En otoño se alimentan bien, cogen bien de grasas y se van a dormir a una cueva o a un sitio que ellos se encuentren bien. ¿Pero qué pasa? Que no bajan sus constantes vitales. Duermen, pero no reducen sus constantes vitales. El gasto va a ser menos, pero no reducen sus constantes vitales. En cambio, la hibernación que hacen los erizos, hacen lo mismo que los osos, pero reducen sus constantes vitales. Menor respiración, menor temperatura corporal y menor latido de corazón, ¿vale? Letargo e hibernación. Los osos no están hibernando, están en letargo. Ambos pueden despertar en cualquier momento. Vale, vamos a hablar un poco ahora de dinámica de poblaciones, ¿vale? Las relaciones entre... Vamos a dar la definición de población, que yo lo entiendo así, no sé si estará bien. La población son individuos de la misma especie que están en el mismo lugar y en el mismo espacio y en el mismo tiempo. ¿Qué pasa? Se habla, por ejemplo, de la población de linces de Ciudad Real. Son linces que viven en Ciudad Real y que viven en este siglo, ¿vale? Una población es eso. Vale, relaciones interespecíficas son relaciones entre individuos de distinta especie. Luego tenemos las relaciones intraespecíficas, dentro, específicas, especie. Especie hace referencia a cosas iguales, a cosas distintas. Especie, intra.
¿vale? Bien, estos son problemillas que ya están subidos en el canal. Pero bueno, vamos a hablar de los modelos de crecimiento, aunque estén en el canal. Tenemos el exponencial, que se da sobre todo en plagas, y se da en aquel que no hay limitación de recursos. Venga, crecer, venga, crecer, venga, crecer. Sobre todo se dan insectos. Haz así, mira. Imaginaros la gráfica. Este es el crecimiento. Sube, sube, mueren. Sube, sube, mueren. Crecen exponencialmente. Y luego tenemos el crecimiento logístico. No logarítmico, ¿vale? Logístico es que es el que seguimos, por ejemplo, nosotros. Y consta de 3 etapas. La primera etapa tiene un crecimiento más o menos exponencial. Luego la segunda se estabiliza un poco. Y luego ya la tercera ya va aquí, porque aquí está la capacidad de carga K, que son los máximos individuos que puede soportar una determinada zona. La curva es una curva sigmoidea y tiene fluctuaciones, que va a lo largo de la capacidad de carga. Vale, de eso ya hemos hablado. Vale, vamos a hablar de las relaciones intraespecíficas, favorables y desfavorables. Las intraespecíficas, misma especie. Y desfavorables, competencia. Compiten por el alimento, por la reproducción, etc. Compiten entre ellos de la misma especie. Pero luego tiene relaciones beneficiosas dentro de ellos, como por ejemplo resguardarse, protegerse, más éxito de reproducción, más éxito de que la población siga adelante. Y luego vamos a hablar de las relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son relaciones entre organismos de distintas especies. Y tenemos 3 tipos: beneficiosas, perjudiciales o neutras. Beneficiosas tenemos el comensalismo, la cooperación, el mutualismo y la simbiosis. Vamos a empezar por la primera, comensalismo. Uno se beneficia y al otro ni fu ni fa. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño y la ostra. El cangrejo ermitaño se llama comensal y la ostra se llama patrón. Uno se beneficia y al otro pues le da lo mismo. Luego tenemos la cooperación, que ambos se benefician, pero los dos pueden vivir uno sin el otro. Por ejemplo, el rinoceronte, que tiene un pajarito arriba. El pajarito se come los bichitos y el rinoceronte pues le está desparasitando. Pero que si no se da la relación, pueden sobrevivir perfectamente. Luego tenemos el mutualismo. Ambos salen beneficiados, pero uno de ellos no puede vivir sin el otro. Uno sí, pero el otro no. Ejemplo, el pino y las micorrizas. El pino puede vivir sin el hongo, pero el hongo no puede vivir sin el pino. Y luego tenemos la simbiosis. Ambos salen beneficiados, pero sí o sí es estrictamente la relación. Sí o sí se tiene que dar, porque si no los dos no pueden sobrevivir. Por ejemplo, los líquenes. Y luego tenemos las perjudiciales. Uno sale beneficiado y el otro sale perjudicado. Aquí vamos a hablar del parasitismo. El parasitismo, ¿cómo se define? El parasitismo lo vamos a definir. Es que no sé. A ver. ¿Cómo? El parásito es el que sale beneficiado, el huésped o hospedador es el que sale perjudicado, pero le causan daño, el parásito le causa daño al huésped, pero el huésped no muere. Su intención del parásito no es matarlo, ¿vale? El parásito cumple una función en el ecosistema, ¿vale? Ya que ayuda a evolucionar a la población, etc. Hay varios tipos de parasitismo. Tenemos el parasitismo incipiente, el parasitismo establecido. El parasitismo incipiente es el que de momento aparece y se carga casi un montón porque no están acostumbrados. Y en cambio, el parasitismo establecido, el parásito evoluciona junto con la población, por lo que se van adaptando. Y muy importante, el parásito tiene un nicho ecológico. Nicho ecológico, ¿qué quiere decir? Que está ocupando, que tiene una función en el ecosistema. Luego tenemos la depredación. Uno sale beneficiado y el otro perjudicado. El depredador es el que sale beneficiado y la presa es el que sale perjudicado. Normalmente el depredador mata a la presa. ¿Por qué digo normalmente? Porque los animales herbívoros, que se llama depredación herbivorismo, a lo mejor no mata a la planta si se alimenta de ella, porque la planta sigue creciendo. Luego tenemos depredación carnivorismo, es de animal a animal, y luego tenemos las plantas carnívoras, de planta a animal. Vale, la depredación es muy importante en los ecosistemas, ya que regula las poblaciones, se alimenta de los débiles, quita posibles enfermedades, ya que se alimenta de los más débiles. Y hay un tipo de depredación que se llama depredación inteligente, que el depredador se alimenta de la presa más numerosa.
Vale, aquí hay un modelo que se llama modelo de Volterra, a ver, mira un momento cómo se llama, modelo de Locke y Volterra, que es, cuando hay menos depredadores hay más presas, pero ¿qué pasa? Que al haber más presas, los depredadores se reproducen más depredadores, más presas. Si hay muchos depredadores, al final van a matar a muchas presas y va a haber menos presas y más depredadores. Entonces, como va a haber menos presas, esos depredadores no van a poder sobrevivir. Entonces va a haber menos presas, menos depredadores y se cierra el círculo otra vez. Vale, vamos a hablar ahora de la aleopatía, que es una relación perjudicial. Aleopatía significa que un organismo segrega una sustancia química que es tóxica para otro. ¿No os habéis fijado en los eucaliptos que no hay nada debajo? ¿Por qué? Porque segrega eso. Los pinos, por ejemplo, pues también tienen aleopatías. Debajo de un pino no crece nada. Y luego tenemos la competencia interespecífica. Que un individuo lucha con otro por un mismo recurso limitante. Y tenemos dos tipos de competencia. La competencia excluyente o exclusión competitiva, que es aquella de que uno desplaza a otro y le elimina del ecosistema, y luego tenemos la coexistencia. Las dos especies sobreviven, pero disminuyen su densidad, claro. Y luego tenemos los neutralismos, que da igual, que ninguno de los dos se influye, ¿vale? A ver, ¿qué más vamos a hablar? A ver, ¿qué más podemos hablar? Pues sí, vamos a hablar de dinámica del ecosistema y ciclo de los materiales. Muy importante, recurso y reserva. Un recurso es aquello que le sirve al ser humano y la reserva es la cantidad de ese recurso que hay. Vale, vamos a ver lo que es la biogeoquímica, ciencia que se ocupa del estudio del intercambio de los materiales entre los compuestos vivos y los compuestos no vivos. Y aquí tenemos los ciclos biogeoquímicos, pueden ser gaseosos o sedimentarios. Gaseosos cuando proceden de la atmósfera y tienen una mayor recirculación, son más rápidos. Y los sedimentarios cuando proceden de la litosfera, que es la capa de rocas de la Tierra, y son más lentos de reciclar. Aquí vamos a ver los grandes ciclos importantes para la vida. Tenemos el ciclo del carbono, que es gaseoso, y vamos a ver cómo es. El CO2 está ahí, en la atmósfera. Y la planta le absorbe en la fotosíntesis y le pasa de inorgánico a orgánico. Entonces pasa del productor al consumidor y del consumidor a los descomponedores. Y son los descomponedores los que cierran el ciclo. Cuando se acumula la materia orgánica se produce lo que se conoce como turba, petróleo. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos liberando mucho CO2 a la Tierra. Vale, vamos a hablar ahora del ciclo del nitrógeno. Empieza en el nitrógeno atmosférico y los microorganismos lo fijan de manera biótica o abiótica. Entonces lo pasan a NO3, a nitratos, la planta lo absorbe y ya todo el ciclo, y luego ya los descomponedores cierran el ciclo. El ciclo del fósforo, vamos a ver lo que es el ciclo del fósforo, ¿vale? El almacén de reserva se encuentra en la litosfera. La circulación, la regeneración es como mucho más lenta, ¿vale? Y tenemos dos tipos de ciclos del fósforo. La reserva se encuentra en las piedras, en la litosfera, se meteorizan en fosfatos, las piedras fosfatadas son las que se encargan de ello, son las que tienen el fósforo. Entonces, al meteorizarse pasan a fosfatos, las plantas lo absorben y tal, el ciclo, productores, consumidores, descomponedores. Y son los descomponedores los que vuelven a cerrar otra vez el ciclo, por eso es tan importante. Y luego hay otra manera del fósforo que es más lento, que es el agua con sales disueltas en fósforo llega a los acuíferos y a embalses, a lagunas, y los peces que viven ahí tienen gran cantidad de fósforo, se lo comen las aves, y de una vez que se lo comen las aves, cuando hacen las deposiciones, que se llama guana, ese fósforo vuelve al suelo. Vale, vamos a hablar ya de la organización del ecosistema. ¿Qué es la organización del ecosistema?
estructura más funcionamiento del ecosistema, según Díaz Pineda, entendiendo como estructura como la biocenosis y el funcionamiento como las interrelaciones, ¿vale? Entonces, organizaciones, estructura del ecosistema más funcionamiento del ecosistema, siendo la estructura del ecosistema biocenosis más biotopo y el funcionamiento las interrelaciones, ¿vale? Un ecosistema que está poco organizado se dice que es un ecosistema que tiene como muy pocas flechas. Flechas son interrelaciones entre ellas, muy pocas especies, es un sistema muy frágil. Un sistema bien organizado es aquella que tiene mucha biodiversidad, entendiéndose como biodiversidad como distintos números de tipos de especies, ¿vale? Vamos a hablar de los tipos de cosas de un ecosistema. Tenemos la riqueza específica, que es la densidad de especies entre 100 individuos. Tú haces ¿cómo se llama esto? Pues que te vas al campo y ves el número de especies que hay en un metro cuadrado. Y de 100 que recolectas, hay por ejemplo 10. Pues la riqueza específica serían 10 especies cada 100 individuos. Luego tenemos el dominio, que es cuál es la especie que domina sobre otra. Y luego tenemos la heterogeneidad, que es la suma de ambas, ¿vale? Esto luego se ven problemillas. Vale, la importancia de la diversidad es muy importante desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista económico. Ecológico porque a mayor diversidad, mayor riqueza y más sostenible es ese ecosistema, más va a perdurar y más valor tiene. Desde el punto de vista ecológico, pues es que va a ser más recursos. Si solo tuviéramos un tipo de árbol, solo tendríamos un tipo de madera. Luego vamos a hablar ahora de la estabilidad del ecosistema, que es la capacidad que tiene un ecosistema de mantenerse en su punto clímax después de una perturbación. ¿Os acordáis al principio que hemos hablado de lo que era un factor organizativo? ¿Vale? Entonces, tenemos dos tipos de estabilidad. Si se da uno, no se da otro. Tenemos estabilidad por resistencia, que es aquella estabilidad como pasa, por ejemplo, los alcornoques, que son muy duros al fuego, aguantan muy bien el fuego por la capa de suberosa que tienen alrededor, y que quiere decir que aguantan más, pero tardan más en recuperarse, pero aguantan más. Y luego tenemos la resistencia por elasticidad. No aguantan nada, o sea, viene un fuego, los arrasa, pero al año siguiente los tienes, como por ejemplo las jabas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué es la sucesión de un ecosistema? Es el proceso temporal por el que pasa un ecosistema de estar poco organizado a más organizado de forma secuencial. De forma secuencial, ¿qué quiere decir? Que siempre pasa por las mismas etapas. Etapa de pradera, etapa de matorral, etapa de bosque de coníferas y etapa de bosque planifolio. Eso es lo que pasa a lo largo del tiempo. En las primeras fases de la sucesión, por la pradera hay poca organización. Acordaros que organización significa que hay poca diversidad, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando hay poca organización? Tenemos sobre todo estrategas de la R, que son aquellos que se adaptan a todo. Un ratón, por ejemplo, un estratega de la R, se reproduce mucho, aunque muera mucho, pero se reproduce mucho. Cuando se va organizando más el ecosistema, tenemos estrategas de la K, que son ya especialistas, un lince, un elefante, ¿vale? Y hay abundancia de biodiversidad y de especies. Si partimos de cero y llegamos a la etapa clímax, se llama sucesión primaria. Si por lo que sea estamos en ese proceso de que vamos para adelante y hay un incendio y volvemos para atrás, cuando volvemos para adelante se llama sucesión secundaria y a eso se le denomina retrogradación. Ahora vamos a hablar de la distribución y tipos de ecosistemas que tenemos en nuestro planeta. Acordaros, un bioma son grandes comunidades fácilmente reconocibles a simple vista por su vegetación clímax. Clímax es como su máximo esplendor, ¿vale? Como cuando está en el éxtasis, en la etapa final, ¿vale? Eso es un bioma, no se caracteriza por el clima, se caracteriza por la vegetación clímax, ¿vale? Y tenemos las tundras, las taigas, los bosques planifolios o bosques templados, el bosque mediterráneo o esclerófilo, la selva, el desierto
y las estepas y praderas, ¿vale? Y ya está, voy a decir algo más de ellas. La tundra se da sobre todo muy arriba, son muy frías, suelo permafrost, poca vegetación y poca biodiversidad. Luego tenemos la taiga o el bosque de coníferas, llueve poco, no tiene sotobosque. Sotobosque es el bosque que hay, por ejemplo, matorral, etcétera. Luego tenemos el bosque templado o el bosque caducifolio, es un bosque bastante productivo donde hay gran cantidad de diversidad de especies, hay gran recirculación de nutrientes, ya que las hojas se caen y vuelven a incorporarse. Y luego tenemos el bosque mediterráneo o esclerófilo, que es prácticamente el que hay en toda España, ¿vale? Que es un bosque súper curioso, ya que no llueve mucho, pero tiene una gran diversidad, una diversidad grandísima, tanto de especies animales, de especies arbóreas, herbáceas. Y el máximo ejemplo representativo que tenemos del bosque mediterráneo lo tenemos aquí en Ciudad Real, que es el Parque Nacional de Cabañeros, que por eso está protegido, porque es un espectáculo, sobre todo primavera, otoño, invierno no tanto, pero sobre todo otoño y primavera es cuando se puede ir a ver, porque en verano está muy seco, porque tiene esas etapas. Vale, en España, ¿cuáles hay? En España tenemos el bosque planifolio templado y el bosque esclerófilo o mediterráneo. Luego tenemos la selva tropical, que es el más productivo de todos. ¿Qué os voy a contar de la selva? Las praderas o estepas es lo mismo. La sabana es una mezcla de bosque tropical y pradera, ¿vale? Es ahí como un ecotono que digamos enorme. Y los desiertos que cubren el 25% de toda la superficie terrestre. ¿Y qué os voy a contar de los desiertos? Espero que os haya gustado un poco de ecología por aquí.